Y esto nos trae ahora al capítulo 29. Comencemos pues este capítulo 29 leyendo los primeros 2 versículos. Los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de a 100 y de a 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis. Cuando la guerra estaba para estallar, David y sus hombres marchaban con los filisteos. Ahora los príncipes de los filisteos conocían a David, y cuando le vieron marchando con ellos, no les gustó nada. No querían que David fuera con ellos, y creemos que tenían toda la razón. Estamos seguros que si usted viera marchando juntamente con usted ahora a una persona que había sido su enemigo, quisiera estar seguro que no se le vaya a acercar por detrás y le vaya a atacar. Y eso pasa a veces aún entre los hermanos que son creyentes hoy en día. A veces una persona que usted tenía por enemigo, de repente se vuelve su amigo, y usted se pregunta si en verdad es su amigo, o si tiene otras intenciones u otras ideas. Y dice aquí el versículo 3 de este capítulo 29 del primer libro de Samuel. Y dijeron los príncipes de los filisteos, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos, ¿no es este David el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años, y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? David había andado con un rey filisteo, y éste no le podía desaprobar porque David había sido leal. Durante su estadía allí, nunca trató de arruinar subrepticiamente a ningún filisteo. David no era ese tipo de hombre. Creemos que una de las tragedias en nuestros círculos cristianos, amigo oyente, ocurre cuando algunos tratan de arruinar subrepticiamente a otros hermanos. Veamos ahora el versículo 4. Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron, despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste, y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? Así razonaron los soldados filisteos, y hasta cierto punto tenían razón. Quizá David quisiera hacer las paces con Saúl, y qué mejor que volviéndose contra algunos filisteos, llevándolos presos o matándolos. Eso quizá le conciliaría con Saúl, pero los soldados no querían que resultara así, no querían correr ese riesgo. Y creemos que siendo que estos hombres no conocían a David, no los podemos culpar por pensar así. Y continúan hablando aquí en el versículo 5 y dicen, ¿no es este David de quien cantaban en las danzas diciendo, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000? Estos soldados habían oído hablar acerca de David. Sabían que podría convertirse en un enemigo formidable, y por tanto creemos que su posición era razonable y lógica. Aquí, sin embargo, confiaba completamente en David. Y dice aquí en los versículos 6 y 7, y Aquis llamó a David y le dijo, vive Jehová, que tú has sido recto, y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy. Mas a los ojos de los príncipes no agradas. Vuélvete pues y vete en paz, para no desagradar a los príncipes de los filisteos. O sea que a Aquis le ganaron en el número de votos. Los otros no querían que David se fuera con ellos a la guerra contra Israel, mientras que Aquis confiaba completamente en él. Pero para mantener la armonía entre ellos, Aquis despidió a David. Y esto, amigo oyente, no fue nada menos que la providencia del Dios Todopoderoso. Él libró a David de tener que pelear contra su propio pueblo. Y leemos aquí en el versículo 8 de este capítulo 29 del primer libro de Samuel, y David respondió a Aquis, ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy, para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? Después de todo, en aquellos tiempos el rey Saúl era enemigo de David, y David creía que tenía todo el derecho de hacer esto. Pero cuando consideramos la situación desde una perspectiva apropiada, se puede ver el lapso de fe de David al salir de su tierra, lo cual significa que salió de la voluntad de Dios y que el camino se le abrió a pecar aún más. Lo interesante, amigo oyente, es que hay quienes dicen que cuando un hijo de Dios
se sale de la voluntad de Dios, pierde su salvación. Bueno, no pierde su salvación, amigo oyente, pero sí se encuentra en apuros y problemas. Cierta vez, un joven que se hallaba fuera de la voluntad de Dios vino a visitar al Dr. Magee, autor de estos estudios bíblicos, y le dijo que mientras estaba en esa condición se había casado con una inconversa. Su vida había sido un castigo desde ese día en adelante, y él creía que la única solución a su problema sería el divorcio. El Dr. Magee le dijo entonces, no se divorcie, deje que ella tome la iniciativa para hacerlo si es que ella quiere dejarle a usted. Pero según nos enseña el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 7, a usted le toca hacer lo posible por quedarse con ella. Y esto sucedió por salir de la voluntad de Dios. El caso, amigo oyente, es que el Hijo de Dios no pierde su salvación cuando se aparta de la voluntad de Dios. El hermano que se aparta de la voluntad de Dios siempre se hallará en apuros y dificultades. David se apartó de la voluntad de Dios y aquí vemos que estaba a punto de cometer un pecado terrible cuando Dios intervino. Leemos en el versículo 11 de este capítulo 29 del primer libro de Samuel. Y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos, y los filisteos fueron a Jezreel. Ahora Jezreel queda al norte. Si usted tiene un buen mapa, debe mirar la geografía. Hará que le sea más claro y más comprensible mucho de lo que tiene lugar aquí. Jezreel está cerca del valle de Esdraelón. Diríamos que es una parte de este valle. Las Escrituras dicen que es aquí, en este mismo valle de Esdraelón, donde será librada la última gran batalla de las edades. Esta gran batalla se llama Armagedón, y este conflicto será aquel en el cual el Señor Jesucristo, en su gloria venidera, libertará al remanente de los judíos que han sido sitiados por los poderes mundiales gentiles. Hoy en día, este es un valle fértil y provechoso. David, pues, no subió a Jezreel, sino que los filisteos subieron sin él. Y así llegamos al final de nuestro estudio de este capítulo 29 del primer libro de Samuel.